Y vamos a continuar con nuestro tema de fallas resueltas de computadoras que llegan al banco de trabajo, computadoras de transmisión. En esta ocasión vamos a tocar el tema de una computadora Maxda 5 Sport 2006. Esta computadora llega con reporte de falla donde un solenoide no se está activando. Si se dan cuenta, como en la anterior, nada más que ahora es una marca diferente, son muy recurrentes ese tipo de problemas en computadoras de transmisión. Desde luego hay otro tipo de fallas, pero esta vez en esta computadora así fue reportada. Y bueno, pues vamos a ver cuál es el procedimiento para su reparación. Pero antes de que veamos cuál es la secuencia práctica, voy a mostrarte algunos detalles en particular de los componentes que se encuentran dañados. Para reparar una computadora, pues requerimos ciertos materiales. Por ejemplo, te voy a mostrar en este caso estos componentes que tengo aquí. Son algunos de los que se van a ocupar o que debes de tener. Me estaban preguntando qué equipo necesito para checar la computadora, ¿no? Y pues necesito un simulador, necesito un osciloscopio y en particular vamos a requerir de una estación de aire. ¿De acuerdo? Bueno, pues el material que ocupemos depende de cuál es la falla que estemos reportando. Quise mostrarte este material porque es equipo de trabajo que de pronto se va a ir requiriendo para que ustedes lo vayan considerando. En particular, vamos a darnos cuenta que aquí usaremos una estación de aire caliente. Hay muchas versiones como esta que estamos viendo aquí. Ya te mostraré otra para que sepamos cómo vamos a seguir la secuencia de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya como te digo, vamos a revisar este tipo de computadora. Se trata ahora entonces de una Maxda, es una computadora Maxda 5 Sport 2006. ¿De acuerdo? Esta computadora está reportada porque no realiza cambios. La falla que nos reportaron es que no hay cambios de velocidad. ¿De acuerdo? Escáner, en el escaneo, indica fallo en solenoide A. ¿De acuerdo? Bueno, aquí nos están dando datos muy específicos con referencia a este tipo de falla. Entonces, vamos a seguir la secuencia para que veamos cómo se va a checar. Pero como te dije, antes de que veamos la parte práctica de pasos a seguir sobre la unidad, te voy a explicar algunos detalles de lo que se encontró en esta unidad. ¿De acuerdo? Vamos entonces a copiar estos puntos. Bueno, pues entonces vamos a seguir la secuencia de información. Los puntos claves ya nos los están indicando. No hay cambio de velocidad y el escáner indica fallo en el solenoide A. Bueno, pues en este caso
al revisar la información, vamos a borrar esto para que ustedes ya puedan volver a tomar nota del siguiente dato. Volvemos a repetirlo para quienes nos están viendo ahora con este modelo. Fíjense bien, la marca, el modelo, la versión también y el motor. Son datos importantes que tenemos que tener en esta parte, ¿de acuerdo? ¿Para qué necesito esos datos? Para con ellos obtener el diagrama eléctrico. ¿De acuerdo? Y con esto ahora nosotros vamos a poder ubicar cuál es la terminal que debo de seguir. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el pin que debo de seguir para checar esta unidad? Así que bueno, ahí lo tenemos. Datos parecidos a la computadora que revisábamos anteriormente. Una vez que tengamos el diagrama eléctrico, vamos a saber cuál es el pin que nosotros tenemos que seguir. Hay ocasiones que el mismo mecánico me señala, hay veces que, bueno, nos ahorran un poco de tiempo porque nos señalan el pin que está faltando como salida, ¿verdad? Ellos ya hicieron sus pruebas correspondientes afuera y nos señalan el pin. Bueno, en este caso, al ubicar la computadora, recuerda, hay que hacer una revisión, siempre es importante eso, el procedimiento, ya que tenemos el diagrama, o antes si tú lo quieres, en el procedimiento entra lo que se llama polarización. Entra lo que llamaremos ahora como paso número 2, comunicación. Lo pongo aquí porque es algo que cada día es más importante, ¿eh? Comunicación con escáner a la TCM. Comunicación con escáner a la TCM. ¿De acuerdo? Pero obviamente esto dependerá de la herramienta que tengamos. ¿Por qué te comento esto? Porque cada vez la computadora se va haciendo pues más sofisticada en cuanto a su proceso de operación, y comunicarse con ella es importante. En esta ocasión podríamos brincarnos estos pasos porque me están reportando que marca un código. Y si marca un código es porque el escáner pudo comunicarse con ella. Eso quiere decir que la computadora está polarizada. Cuando nos reportan que no hay comunicación con la computadora, entonces tendríamos que preocuparnos por la polarización. Y si la polarización está correcta, entonces tendríamos que trabajar con la interfaz interna de la computadora para comunicación. ¿De acuerdo? De no tener este tipo de operaciones, pues no se va a poder operar fácilmente esa unidad. ¿De acuerdo? Y es así como empezamos a valorarla. Pero como aquí me reportaron que sí hay comunicación porque me dio un código, entonces nos vamos a ir directamente al paso número 3, a una revisión, física, o le llamo a veces inspección óptica, porque abrimos la unidad y empezamos a observarla. ¿Qué es lo que buscamos? Hay que buscar, en este caso, hay que buscar soldadura fría, hay que buscar humedad, hay que buscar transistores dañados. Estos pueden venir explotados algunas veces, sobrecalentada la tarjeta donde va el transistor, y si no hay un transistor, entonces tendríamos un circuito integrado de potencia. Te recomiendo que hagas este tipo de revisión para que así sepamos cuál es
la situación en la que viene la computadora. No queremos llevarnos sorpresas porque en ocasiones nos reportaron un fallo y tal vez, y quiero pensarlo así, se les olvidó decirnos algo más. Entonces, si tú te confías, podría ser que tu presupuesto, tu diagnóstico, también se cierre a esa parte nada más que te dijeron después te digan, eso no lo traía. Bueno, hay que evitar ese tipo de situaciones. Así que, pues vamos a ponernos atentos. Lo comento porque, bueno, todos en un principio nos llega a pasar, ¿verdad? Nos descuidamos, nos confiamos demasiado. Entonces, para que eso no pase y todo fluya perfecto, vamos a manejarlo así. Copien ese dato, por favor. Bien, señores, entonces ya lo tienen. Recuerden que estamos siguiendo una secuencia para entrar a este tipo de unidades. Esto es lo que hacemos o lo que pensamos antes de empezar a revisarla. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hacemos la inspección física, en caso de haber soldadura fría, casi siempre aparecen, aunque nosotros vamos a corregir una falla únicamente de una salida, siempre vamos a encontrar soldadura desquebrajada, o por lo menos un 50%, 60% de computadoras. Podrías dejarla así, podrías nada más enfocarte a la falla que te reportaron, corregirla, entregar y se acabó. Y es posible que trabajes sin problema durante un buen rato, pero pues ya que está en nuestras manos, para que nuestro trabajo también quede mejor, este detalle también hay que corregirlo, ¿de acuerdo? Yo les recomiendo que tengan siempre esa disposición de revisar que la soldadura no se encuentre fracturada. A simple vista no se nota. Si ustedes observan la computadora, no se ve a simple vista, a lo lejos menos, se ve que la soldadura esté desquebrajada. Tendríamos que acercarnos con una lupa de aumento, tendríamos que acercarnos con un microscopio, una lupa con un buen aumento, un microscopio y ver la soldadura. Si se ve una soldadura porosa, se ve muy seca o envejecida, hay que resoldar, ¿de acuerdo? A veces nada más aplicamos aire caliente y notamos cómo la soldadura se va refrescando. Otras veces, aunque hagamos eso, no pasa, por eso le mostré la estación de aire caliente. Otras veces tendríamos que aplicar algún líquido, el más conocido es el flux. Apliquen ese líquido. Hay muchos otros materiales como pastas que podríamos ocupar para refrescar la soldadura. Sobre todo hacerlo en el microcontrolador, hacerlo en los circuitos integrados de potencia, incluso en la memoria o en los transistores de potencia. En lo particular en el drenador, ¿de acuerdo? Porque es la parte que se va fracturando y es por esa razón que empieza el falseo. Pero a veces no necesariamente es una conexión y desconexión. Hay ocasiones que es un pequeño falseo y empieza a generarse un pequeño arco voltaico por la carga, y eso ocasiona que se empiece a quemar o se dañe el transistor. Porque, como en este modelo que estamos viendo, ¿por qué se dañó el transistor de potencia? Bueno, porque envejeció. Porque hubo un cortocircuito o sobrecarga en la conexión de salida, porque el solvente se atascó en algún momento o está devalorado y eso generó mayor corriente. Son varias incógnitas que nos quedan y que tendríamos que resolver, pues tenemos que garantizar que ese trabajo quede perfectamente bien. Recuerden que hay casos en el que se repara la unidad, la ponen al vehículo y horas más tarde sale a carretera. Así que imagínense, si sale a carretera horas más tarde y llega a fallar la unidad por lo que reparamos, pues obviamente lo vamos a dejar tirado, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que evitar que pase, ¿de acuerdo?
Si tú pones atención a eso, verás que tu trabajo será siempre garantizado, te van a conocer por eso. Y obviamente eso va a repercutir en una mayor cantidad de clientes. Por esa razón les comento este tipo de detalles. Todos empezamos por el principio y en algún momento pues llegamos a cometer errores que nos enseñan y que ahora pues compartimos contigo para que no te pasen y para que hagas un trabajo muy bueno. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a revisar el punto que ha fallado en este tipo de unidad. Y aquí tengo el diagrama de conexión de esta unidad. En el procedimiento de reparación práctico que vas a ver, ahí aparece el diagrama esquemático. De hecho te muestro una parte de él. Y esta terminal que pertenece al solenoide A va conectado así. Solenoide A. Viene como A, B, C, etcétera, dependiendo la marca. Esta vez como solenoide A. Van a ver ustedes en el diagrama que el solenoide A conecta a tierra y la otra terminal conecta a la TCM. Eso quiere decir, al ver esto en el diagrama, que el transistor que controla a este solenoide es un transistor de canal N o P. ¿Cuál creen ustedes que sea? Con lo que vieron en la clase anterior podríamos decirlo. O con lo que hemos aprendido de la reparación de computadoras de transmisión podríamos decirlo, ¿verdad? Recuerda que en este caso el transistor que viene acá adentro, que siempre será un transistor, sería discreto, es lo que esperamos encontrar, un transistor discreto o un integrado, ¿de acuerdo? En esta ocasión hay un transistor en forma discreta, así que en forma esquemática y para irnos habituando a manejar los diagramas, encontraríamos esto. Si veo que el solenoide va a tierra por una terminal, la otra terminal tiene que recibir voltaje. Aquí tiene que salir entonces lo que llamaremos un pulso de voltaje. ¿De acuerdo? Por lo menos así lo tengo que manejar. Un pulso que va a ir de 0 a 12 volts. Ya sea que este pulso de voltaje tenga un tiempo largo de activación o de pronto tenga tiempos de trabajo dependiendo las condiciones que se van dando de acuerdo a la palanca de cambios o al manejo que se vaya haciendo en el vehículo, ¿verdad? Pero bueno, para nosotros entender esto es la parte que me va a dar el procedimiento para checar, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo un pulso de 12 volts, largo o corto. Finalmente, lo que me interesa es que esto resulte. Si encontramos un transistor hacia adentro de la computadora, al seguir la terminal, ¿qué terminal es? Vamos a notar que en el diagrama esta terminal está refiriéndose a ella como B1. Esto es algo que se maneja obviamente en Mazda, así es como viene B1. Esa es la terminal de la computadora. Entonces ahí tiene que salir un pulso positivo, producto del transistor de potencia, que esta vez es discreto. Esto quiere decir que el surtidor, y lo hemos estado ya aprendiendo, tiene que ir a batería, positivo de batería. En este modelo en particular, al hacer un seguimiento, y esto es importante que no lo pierdan de vista, al hacer un seguimiento se pudo ver que aquí aparecen resistencias de montaje de superficie, esas que llamamos SMD, y
estas resistencias, que son de muy bajo valor, son como una red de protección para conectar con el positivo de la batería, que serán los 12 volts. Bueno, 12 volts es lo que nosotros por lo regular referimos, porque estamos pensando en la alimentación de nuestro taller, de nuestro banco de trabajo o de nuestro laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, todo depende de cómo lo tengamos estructurado para que queramos llamarlo de una manera. Entonces, en este modelo hay 4 resistencias SMD. SMD. Estas resistencias vienen a 1 watt. Vienen, vamos a ponerlo así, de 1 a 2 watts. ¿De acuerdo? De un valor muy pequeño. Por cierto que en esta ocasión, cuando estoy revisando esto, no tenía disponible en ese instante el valor que me pedía. Había una de cada red abierta. ¿De acuerdo? Había una abierta y una de hecho alterada, no estaba abierta, una de ellas estaba alterada. Le voy a poner un asterisco para referirme a un par de ellas que estaban dañadas y las otras alteradas. Estas con asterisco estaban abiertas y las otras estaba una de ellas, esta en particular, le voy a poner un gato para referirme a ella, estaba alterada. Entonces las de asterisco abiertas, vamos a ponerlo acá para que ahí pueda yo anotarles otra cosa, abiertas, y la que puse con gato alterada. Definitivamente, como estaba abierto esto, nunca iba a tener voltaje en el surtidor, por lo tanto nunca iba a salir en el drenador. ¿De acuerdo? En la compuerta, como siempre en este tipo de transistores, tiene que aparecer una resistencia y a veces hasta diodos. Una resistencia de 1 kilo ohms. ¿De acuerdo? Es la más común que suele aparecerse. Y a partir de aquí ya entra el pulso o los pulsos de trabajo que vienen del microcontrolador. ¿De acuerdo? Fíjense bien, te estoy explicando de esta manera porque esta línea, si nosotros la seguimos, nos lleva hasta el micro. Esta computadora, como muchos diríamos, hay que conectarla para checarla. Acá atrás está el microcontrolador. ¿De acuerdo? Hay muchas maneras, como ya lo he estado diciendo, de reparar una computadora. Depende del grado de error. ¿De acuerdo? La mayoría de las veces escuchamos que hay que conectarlas, que hay que simularlas, que hay que banquearlas. Es cierto eso, ¿de acuerdo? Pero te voy a decir algo, en la práctica, a veces no tenemos esa necesidad necesariamente. ¿Por qué? Pues porque las fallas son muy directas en ocasiones. En este caso se hacen preguntas y ¿qué código te dio? El código referente a solenoide A inactivo. No se activa el solenoide A. ¿De acuerdo? Otras veces la interpretación te dice solenoide A activado todo el tiempo. Errático. Depende de la interpretación que se dé o que haga la computadora en ese instante. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso en particular, el solenoide todo el tiempo estaba activado. No era falta de activación, todo el tiempo estaba activado. ¿Por qué digo que todo el tiempo? Porque al checar el transistor entre drenador y surtidor se encontró en corto. Por lo tanto, si está en corto, este voltaje todo el tiempo estaría pasando. Pero
se encontró abierta esta y esta otra resistencia. Lo que quiere decir que el problema fue un corto, o más bien una sobrecarga que hizo que el transistor se dañara, se quedara cruzado y las protecciones se activaran. Esto quiere decir que fue rebasada la carga que pueden manejar estas resistencias y por lo tanto se fundieron. ¿De acuerdo? Entonces así estaba la secuencia. Si se hubieran cambiado estas resistencias, hubiera activado todo el tiempo el solenoide, pero como todo el tiempo está activado, pues habría un calentamiento y eso habría un desperfecto después. Esta es la interpretación que sacamos de la falla cuando la estamos recibiendo, cuando la estamos monitoreando. ¿De acuerdo? Entonces vas a darte cuenta en estas fallas que estoy viendo ahorita que no conecto la computadora totalmente al simulador, porque no es necesario, pero bueno, si ustedes quieren hacerlo, pues adelante, no hay problema. El punto es que dependerá de qué tanta herramienta tengamos, y aunque tengamos a veces todo, no hace falta, ¿de acuerdo? Esta computadora entonces se hace su reparación. Vamos a revisar la secuencia de chequeo, se hace su reparación y se instala, inmediatamente empieza a funcionar sin problema, que es lo que ya esperábamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a copiar ese diagrama, por favor, les voy a dar un momento. Bueno, pues ya lo tenemos. Fíjense bien, en este caso te comenté hace rato que estas resistencias estaba una alterada, dos abiertas, solamente había una en buen estado. Esta vez no se contaba con las resistencias, no las tenía en ese instante, por lo que opté por poner en lugar de ellas un componente que ustedes seguramente han visto. Es una pieza igual que las resistencias SMD, pero con 3 ceros. Y es porque las resistencias que estaban aquí se abrieron, se fracturaron. De hecho, estaban ahí puestas, pero al momento de quitarlas se partieron porque ya estaban dañadas y no se notaba casi. Pudimos ver el valor de esta, que era un valor muy pequeño, era un valor abajo de 1 ohms, era incluso de 0.1 ohms, era muy pequeño el valor, por lo que optamos por poner esta pieza. Pero antes revisé que esta terminal no estuviera conectada a otro punto. ¿De acuerdo? Por lo regular este tipo de montaje suele ocuparse para derivar una línea hacia el micro y que éste monitoree este tipo de salida. Y así es como se entere cuál es el error. Lo puede hacer a través de la señal que obtiene de aquí, lo puede hacer por el drenador o algunas veces lo hace por la compuerta. Son mecanismos que se usan para monitorear la salida, que regresan hacia el micro para que éste pueda mandar un código indicando, en este caso, el fallo de esa salida. ¿De acuerdo? Entonces, te comento esto porque no era tan fácil conseguir el valor de estas resistencias. Y a veces no es tan fácil porque llegan después de un tiempo a nuestras manos y el cliente está necesitado de mover ese vehículo, ¿verdad? Pero me atreví a hacer esta modificación porque el valor de las resistencias es muy pequeño. Y te comento esto. Esta pieza, conocida como jumper, así muchos le dicen, de hecho en los manuales aparece así, marcado a veces cuando hay serigrafía como J1, como P1 y refiere a un jumper. Y pocas veces viene como resistencia. ¿De acuerdo? De hecho, en cuestiones técnicas,
se le llama resistencia de 0 ohms, porque al medirla te marca un valor de ceros, pero no es porque tenga cero, sino porque su valor es tan pequeñito que el multímetro común no lo percibe y te redondea a cero, ¿de acuerdo? Entonces, lo puedes resolver poniendo, de hecho yo lo que hice fue poner 3, porque había una resistencia que estaba bien, 3 de estos del tamaño de las resistencias originales, para que así me diera la potencia de trabajo correcta, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora vamos a revisar cómo funciona esto. Fíjate bien, en este caso, cuánto está entrando de voltaje al surtidor, porque una vez que cambies el transistor tienes que hacer tus mediciones y verificar que esto esté funcionando. Bueno, mira, las pruebas que yo hago al final como parte de corroboración de que ya está funcionando es esta. Mira. En este caso aquí tiene que haber 12 volts, ¿verdad? Es lo que entra aquí y este voltaje es el que avanzará para alimentar el solenoide, ¿de acuerdo? Bueno, estoy tomando 12 como un valor típico, ¿de acuerdo? En el vehículo, acuérdate que la batería no necesariamente va a tener 12. La batería puede variar. La batería puede tener un típico de 12, un mínimo de 11.8 y un máximo de 13.8 volts, aunque el máximo es 15. Este sistema está hecho para 15, pero en promedio tenemos 13.8 volts, ¿de acuerdo? Nosotros, como utilizamos un eliminador por lo regular o a veces una batería, tenemos exactamente 12, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay 12 volts, fíjate bien, aquí deben de salir también un voltaje, desde luego no van a salir exactamente los 12, pues el transistor se queda con un valor que corresponde a las resistencias de los semiconductores y es posible que nos dé acá 11.7, 11.8, que es lo mínimo que podría soportar o requerirse para ese solenoide. Pero vamos a este punto, mira, esta es la parte que quiero que lo entiendas. Esto ya lo copiaron, a ver, anoten esta parte, anótenla por favor, para que así la puedan ustedes analizar. Ahora la falla llegó a nuestras manos con un cierto comportamiento, pero nunca se puede decir que siempre va a ser igual. ¿De acuerdo? Algo que he aprendido en este asunto de las reparaciones automotrices es que hay fallas que pueden ser iguales, pero hay muchas que varían. Por eso digo, nunca pienses que esto va a ser igual. Por eso decimos de pronto, nada está escrito aquí, hay variables, hay que tener herramientas y datos para poder checar sin importar cuál sea la variable. Bueno, si ya le agregamos estos datos, déjame limpiar un poco aquí para en forma específica hablar del transistor y algunos detalles que tendrán que checar. Esta falla en particular del Mazda 2006 5 Sport resultó en un transistor abierto, en corto, pero no siempre llega así. Nos ha tocado casos en el mismo modelo que llega con el transistor alterado, es decir, no viene en corto, viene alterado. ¿En qué forma y cómo lo distinguimos? Bueno, recuerden cuál es la patita, es B1, ¿verdad? Así la van a checar. Si ustedes ven el conector a nivel pin,
no tiene letra ni números, no tiene nada. Tendríamos que abrir la computadora y por la parte de adentro en la tarjeta aparece este número, B1, ¿de acuerdo? Eso es algo que hay que checar. Bueno, en este caso, esta línea conecta con el transistor. Así, ¿verdad? Así fue como conecta. Símbolo esquemático. Entonces el transistor, si tú no ves que tiene un diodo en esta área, ¿en dónde viene? Interno, ¿verdad? Entonces no se te olvide, es un transistor de potencia. Esto es un MOSFET de potencia canal P. ¿Por qué sé que es canal P? Porque el solenoide va a tierra. Lo que quiere decir entonces que esta terminal tiene que ir a positivo de batería. No todas las marcas llevan esta terminal a resistencias de bajo valor y luego a voltaje de batería. Algunas van directo, así que hay que estar atentos. Esta en particular, ¿cuántas resistencias trae? 4, ¿verdad? 4 resistencias en esta parte que se juntan y que entonces en esa red entra los 12 volts de batería. Así, ¿de acuerdo? Bien, entonces te comentaba que este transistor pues tendríamos que revisarlo. En forma física viene con un empaque de pack. Bueno, pues saben ustedes que en forma física lo identificamos rápidamente así. Aquí pareciera que trae una terminal cortada. Esta es la misma aleta que tengo arriba. Es el drenador, surtidor y compuerta. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que cuando chequemos este transistor, primero vamos a identificar cuál es, más bien vamos a determinar valores, porque identificación ya no, ya está identificado de antemano, siempre va a ser así. Siempre tendremos a esta terminal como la compuerta, a este como surtidor y a este como drenador. Entonces aquí no hace falta que comprobemos eso, solamente vamos a comprobar el valor que debería tener entre drenador y surtidor. Recuerda que utilizamos el multímetro en la modalidad de semiconductores. La terminal marcada como menos la vamos a mandar al surtidor y la marcada como más la vamos a mandar al drenador. Y ahí nos tiene que dar un valor de los 400, del punto 400 volts a punto 700 volts. Si el transistor está marcando dentro de este rango, significa que está operando bien. ¿De acuerdo? Y lo aprendimos en un tiempo en la electrónica del transistor. Si invertimos la polaridad en esta condición, debería de no marcar. Entonces, las conclusiones son las siguientes, ¿verdad? Cuando el drenador es positivo y el surtidor negativo, esto es igual a voltaje. Me marca un voltaje. Pero cuando el drenador es negativo y el surtidor positivo, esto marca abierto. Así lo vamos a indicar. Y cuando marca debe de darme este valor. ¿De acuerdo? Cuando está marcando esta pieza, en esta modalidad debe de darme un rango de voltaje entre punto 400 y punto 700. Si te marca un valor menor a los punto 400 o mayor a punto 700, es sospechosa la pieza de que podría estar averiada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a copiar ese punto. Bien, señores, entonces ya tienen la medición
esta es la medición principal que debemos de tomar en cuenta para checar este tipo de transistor. Cuando esté en corto entre drenador y surtidor, pues no hay vuelta de hoja, pero en ocasiones se encuentra solamente alterado y ya no responde de manera apropiada, pierde potencia a la salida. Bueno, chécalo así, te tiene que dar un valor, dependerá de la matrícula, dependerá de tu multímetro, pero mientras se encuentre dentro de este rango, estaremos bien. Si estamos por debajo o por arriba de este rango, hay que considerar como un defecto. ¿De acuerdo? Ahora, no es común que pase en el campo automotriz, pero lo puedes verificar. Los daños más drásticos por lo regular se dan entre drenador y surtidor, y es obvio porque es donde va la carga, ¿de acuerdo? Pero la compuerta debe tener una resistencia hacia atrás y continuar hacia el micro. No es común que la compuerta tenga defectos, sin embargo vamos a checarlo. Fíjate bien, seguramente lo vas a recordar. Si hago esta medición y tengo una lectura, digamos ahora .562 volts, esa es la lectura que me dio. Perfecto. Si la punta roja la conecto por un instante a la compuerta y luego regreso otra vez al drenador, debo de ver que el transistor, este valor de .562 baje. Va a bajar. ¿A cuánto? No hay un estándar, pero tiene que bajar. Puede ser que baje a .129 volts, puede ser que baje a .250, va a bajar. ¿Qué tanto? No se puede predecir, pero tiene que bajar. ¿Cuándo? Cuando toqué con la punta roja la compuerta y luego lo regresé otra vez al drenador. Si yo retiro las puntas y vuelvo a hacer la misma prueba del canal, entonces seguirá marcando abajo de este rango, porque todavía sigue, muchos diríamos, disparado. Si quiero que regrese a su estado normal, entonces lo que debo de hacer es poner la punta negra en la compuerta y entonces volverá a marcar .562. Así es como esto se checa en condiciones pasivas con el multímetro. ¿De acuerdo? Entonces, chéquenlo bien para que ustedes puedan valorarlo. Voy a cerrar esta parte. Vamos a cerrar esta parte con esta comprobación para que lo entendamos. ¿De acuerdo? Fíjense bien. Vamos a indicarles. Me comentaban hace un momento que de pronto no les dicto mucha información. Bueno, es que depende del tema, ¿verdad? Ahora estamos viendo puntos prácticos de reparación, secuencias prácticas de reparación. Y estoy haciendo un paréntesis antes de ver el procedimiento práctico en esta parte para entender la electrónica, o más bien para repasarla, ¿verdad? Por esa razón que lo estamos manejando de esta manera, ¿de acuerdo? Pero, como les dije, tenemos un curso de electrónica básica automotriz para quienes sean, pues, quienes estén involucrando apenas en este ramo, en donde te explicamos con detalles, con notas, cada una de las piezas para que después vengas acá, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí lo vemos con todo detalle porque estamos desde cero. Bien, entonces aquí fíjate, este transistor va a actuar, si lo observamos, como un interruptor.
va a dejar pasar el voltaje al solenoide para que éste se active, se accione la válvula, deje pasar o cierre el paso de aceite y de esta manera se haga el cambio de velocidad, ¿verdad? Mediante el mecanismo de la caja de transmisión. Bueno, esa es la parte que me toca a mí, la parte eléctrica, la parte electrónica, ¿verdad? Lo que aquí necesito ver es que salga voltaje, un voltaje entre los 11 y los 12 volts en esta terminal para que se polarice el solenoide y se active. Pero ¿cómo pasa? Pues a través del transistor que actuará como un interruptor. No es un interruptor, va a actuar como efecto interruptor porque mediante su procedimiento de polarización permite el paso de la corriente y en consecuencia del voltaje. Si aquí tengo 12 volts, vamos a ponerlo con este otro color, mira, para que cerremos. Si aquí tengo 12 volts en el surtidor, ¿cuánto voltaje debe tener la compuerta para que pueda funcionar? ¿Se acuerdan de eso? No hay diagrama eléctrico, nosotros lo sacamos de la tarjeta. Con el manejo de la electrónica y el trabajo vamos aprendiendo a hacer esto. Entonces, en la compuerta debe de haber un voltaje. ¿Cuál sería el voltaje de la compuerta? Bueno, pues para saber eso me tengo que ir un poquito hacia atrás. Rápido te lo explico para que lo ubiquemos. ¿Se acuerdan que el transistor es de canal N? Hay una configuración rápida con la que nosotros representamos esto para explicarlo. El fabricante de hecho nos sugiere esto, un mecanismo muy simple. Decimos que es de canal P, ¿verdad? Este trozo de semiconductor es el canal P. Es el semiconductor P, ¿de acuerdo? A ese trozo de semiconductor P, deja jugar un poco con los colores, ahí está, P. A ese trozo le vamos a incrustar o a encriptar, como lo quieran pensar, un trozo de material N. Ahí, y otro trozo de material N aquí. Y de estas partes voy a sacar el surtidor y vamos a sacar el drenador. Fíjate, rápido para que entiendas esa parte o para que la repases. Por eso digo el canal, a esto le llaman el canal. Si el canal es P, entonces la compuerta es un material opuesto. Aquí voy a poner un trozo de material, ahí está, un poquito más ancho para poderle escribir, vamos a ponerlo ahí, y le vamos a poner óxido, y luego voy a poner un material encima, aquí, que llamaremos P, y entonces sacaremos una terminal que llamaremos compuerta. Bueno, es un poco más complejo esto, pero de alguna manera lo vamos a explicar sencillo. Entonces aquí la corriente o el voltaje, acuérdate que la corriente, tengo dos versiones, corriente positiva, corriente negativa, ambas van de la mano, va a ir del surtidor al drenador. También hay que acordarnos de esto. Hay que acordarnos de esta otra parte. Esta es la parte que con detalles te enseñamos en el curso de electrónica básica, automotriz. Drenador, surtidor, compuerta, ¿verdad? Acuérdate también que entre la compuerta y el surtidor tenemos lo que se llama diodo de entrada. Y entre la compuerta y el drenador tenemos el diodo de salida. También nos vamos a acordar que el diodo de entrada
se polariza directo y el de salida inverso. Polariza inverso. Vamos con el de entrada nada más. Significa directo por el tipo de material que lleva en cada una de las terminales. Si el canal es P, la compuerta es N, ¿de acuerdo? Entonces aquí, si el canal es P, la compuerta tendría que ser N. Mira, y aquí me había equivocado. N. Entonces, si la compuerta es N, porque el canal es P, aquí viene el juego de voltajes. Si el voltaje de surtidor es igual a 12, el voltaje de la compuerta sería igual a ¿cuánto? ¿A cuánto sería el voltaje de la compuerta? Si estamos viendo que el canal es P y tiene 12 el surtidor y la compuerta es N, ¿cuánto debe tener? Si la regla dice se polariza directo. Directo quiere decir que se le aplique un potencial con la polaridad igual al material que lleve ahí. Entonces aquí sería más 12. ¿Y acá qué sería? Menos de 12. Para que pueda quedar aplicada esta regla. ¿Cuánto menos? No hay voltaje negativo aquí, todos son positivos. Pero la diferencia de potencial hace que uno de ellos se considere así y pueda haber corriente. Entonces uno de ellos tiene que ser menor. Si aquí tengo 12 y es el máximo de la fuente, aquí deberíamos tener ¿cuánto? Bueno, pues vamos a decir que más 7 más 8 más 10. ¿Cuánto debe tener? Pues acuérdate que el voltaje mínimo del diodo de entrada, que el voltaje surtidor con puerta mínimo es de 3 volts. Entonces, si el mínimo es de 3, ¿cuánto debes de tener aquí? Pues a 12, quítale 3, ¿cuánto nos queda? 9, ¿verdad? Entonces ahí debería de haber 9. Más 9, más 12. Esto hace que el transistor esté polarizado. Entonces aquí debe de haber un pulso de 9 volts en la compuerta para que quede polarizado el diodo de entrada directo y entonces pueda haber una salida producto de la carga que tengo aquí. Mira, ¿lo vemos? Esto es electrónica básica y ahora la aplicamos a la reparación. Entonces, hace unos días platicaba con algunos técnicos, algunos reparadores de computadoras y estábamos discutiendo una situación porque había un caso de una computadora que a veces se activaba bien y a veces no, y tenía que ver con un transistor MOSFET. Y preguntábamos por qué a veces sí, a veces no. Debo de cambiar el transistor. Había quien me dijo, yo ya lo cambié 2 veces y sigue igual. ¿Cuál es la falla entonces? Cambiamos toda la computadora y se resolvió. Obviamente eso quiere decir que es la computadora, pero aquí, ¿cuál es la falla? ¿De acuerdo? Y estábamos viendo eso y precisamente decíamos esto. Si tú sabes electrónica y no conoces la estructura de la computadora, no la puedes reparar. Si tú conoces la estructura de la computadora, pero no la electrónica, tampoco la puedes reparar. Hay que juntar las dos cosas, ¿de acuerdo? Hay que juntarlas. Entonces, ahora te estás dando cuenta, muchos de ustedes ya lo saben,
que han tomado el curso de reparación de computadoras de transmisión, cómo funciona esto, por qué es así. Con su electrónica se pega todo y resolvemos. ¿De acuerdo? Bien, pues este es el transistor que nos falló en esa computadora de Mazda. Esta vez también fallaron las resistencias. Bueno, se abrieron, entendemos por qué se abrieron. Hubo una sobrecarga en el solenoide o en el cableado, o envejeció el transistor. Pensamos al final que envejeció porque el solenoide siguió siendo el mismo, no se cambió. Se puso la computadora y trabajó sin problema y a la fecha sigue funcionando. ¿De acuerdo? Entonces el problema fue envejecimiento. Pero entre lo que pasó, se puso en corto el transistor, se abrieron esas resistencias, 3 por lo menos, se reemplazaron, se reemplazó el transistor y todo funcionó perfectamente bien. Y de hecho no puse el transistor original porque no lo tenía en ese momento. Le puse el 12N60, solamente que hay que buscarlo de canal ¿qué? Canal P. Pues igual que todos los transistores, hay las dos versiones. Busca un transistor canal P que traiga diodo damper incluido y listo. ¿De acuerdo? Con eso resolvemos. Este solenoide, acuérdense, hay que checar su resistencia para que así sepamos cuánta corriente, pero en lo general te digo esto. En lo general, para este tipo de situaciones, se requiere un transistor MOSFET canal N. Y si nos vamos a sus características para que lo reemplaces, voltaje drenador de 400 a 600 volts, corriente de drenador de 5 amperes a 10 amperes, en ese rango, ¿de acuerdo? Resistencia drenador surtidor que esté en un promedio de 0.17 ohms o miliohms, como lo quieran manejar, ¿de acuerdo? Y obviamente que traiga un diodo damper. Con eso ustedes pueden resolver. Te di un número, pero igual y este número por donde tú estés no lo encuentras, puedes buscar otro con estas características, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vámonos hacia la parte práctica, ¿de acuerdo? Te voy a mostrar qué secuencia seguí para revisar esta computadora y poder resolverla, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces continuaremos con ahora el procedimiento de revisión. En esta ocasión, el problema de una computadora, una TCM 2006 Mazda 5 Sport. Esta computadora está reportada con el problema de que no activa el solenoide A. Bien, pues vamos a ver cuál es la secuencia para su chequeo y reparación. Pues bien, en este caso disponemos del diagrama y aquí podemos ver el cuerpo de bloque de control de válvulas o de solenoides, y recuerda que es reportada con el fallo en el solenoide A. Si seguimos esta secuencia, podemos ver que el solenoide, una terminal va a tierra y la otra, si la seguimos, deberá recibir voltaje o corriente desde el pin 1B. Bueno, pues entonces, ya que sabemos cuál es el daño en forma directa reportada por el mecánico, vamos a checarla. Pues bien, esta es la etiqueta de la computadora para que la identifiquen. Y esta es la presentación de los conectores. De hecho, el mecánico nos hizo el favor ya de marcar el pin que corresponde al solenoide dañado, por lo que
lo vamos a ubicar en esta parte. Y es precisamente este que voy a señalar. El segundo de arriba hacia abajo. Y el primero de la fila que estamos viendo ahí. Y se le puede ver una pequeña marca roja. Bueno, pues vamos a abrir la computadora para checar esa ruta. Esta es la presentación que tiene la computadora. Y bueno, la tapa solamente trae unos broches a los extremos. Vemos un tornillo en la parte de abajo. Y de esta manera quitamos la placa de aluminio que sirve como disipadora de calor. Y por la parte de abajo pues se ve de esta manera. Vamos a identificar el pin, si lo recuerdan es 1B. Y en este caso, como se dijo, ya está marcado y pertenece a este conector viéndolo de frente. Así que voy a hacer un seguimiento. Y en este caso es este de aquí. Me voy a acercar para que puedan verlo. Como se puede ver, los conectores por la parte de enfrente no tienen número ni letra alguno en el fondo, pero en la parte de abajo sí. Aquí podemos ver números y letras. Y en esta ocasión el conector es este de aquí. Entonces aquí vamos a ver que es este 1B, pero en este caso viene marcado solamente como B, en el diagrama como 1B. Voy a medir continuidad de aquí hacia adentro para buscar el transistor que controla a dicho solenoide o válvula. Recordemos que se trata de una computadora de transmisión, por lo que los solenoides, como vimos en el diagrama, reciben un voltaje o corriente para poder actuar, pues ya traen un pin a tierra. Eso quiere decir que el transistor o el integrado que controle a dicho solenoide tiene que ser un transistor, si así lo es, MOSFET de canal P. Revisando la tarjeta podemos ver aquí varios transistores. Por ejemplo, aquí está uno de ellos, un transistor de potencia. Aquí aparece otro. Aquí hay dos más. Otro más aquí y uno más arriba. Y claro, algunos integrados de potencia también. Veamos por el otro lado que tenemos. Aparecen algunos integrados de potencia. Aquí hay dos transistores más. Y aquí tenemos otros dos más. 3, 4, 5. Uno más aquí. Como pueden ver, hay varios transistores de potencia. Y los que vamos a checar
son aquellos que sean MOSFET de canal P. Hay muchas maneras de checar una computadora. Por lo regular tenemos en la mente, porque así lo vemos en la mayoría de algunos videos, que hay que polarizarla en varias terminales y hacer varias pruebas, y es correcto. Sin embargo, en la práctica a veces las cosas son un poco diferentes. Pues cuando sabemos cuál es el problema en particular, lo seguimos en forma casi directa y a veces ni siquiera tenemos que polarizarla. Pero es cuestión de cada quien. Yo lo hago de esta manera y por eso lo comparto con ustedes así. Entonces aquí voy a revisar los transistores y aquí puedo ver que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 transistores. La computadora se ve que ha sido ya revisada en algún otro momento o reparada de algún otro error, porque notamos que los transistores ya han sido resoldados, pero bueno, esto puede haber sido de una falla anterior. Antes de ir a checar los transistores, quiero que recordemos un poco esto. Cuando se trata de un transistor MOSFET canal N, el orden de pines queda así, con puerta, surtidor y drenador. Cuando el MOSFET es de canal P, esta terminal es con puerta, surtidor y drenador. Como pueden ver, pareciera que son idénticos. Pero hay una gran diferencia. Cada transistor lo voy a checar con el multímetro. Entonces ahí es donde se define cuándo es uno y cuándo es el otro tipo. O en este caso en particular, cuándo es un canal y cuándo es el otro. Cuando se trata de un transistor de canal N, la punta negra del multímetro se conecta al drenador y la punta roja al surtidor. Cuando se trata de un transistor de canal P, entonces la punta roja del multímetro en la modalidad de semiconductores, recuerden eso, la punta roja ahora se conecta al drenador y la negra al surtidor. Así es entonces como queda. Vuelvo a repetir, punta roja a drenador, punta negra a surtidor. Y en este caso tendré que marcarnos un voltaje de entre los 200 milivolts a los 700 milivolts. Algunas veces decimos que va desde los 400 milivolts a los 700. Bueno, pues ya lo veremos. En este caso también pasará lo mismo, de los 400 milivolts a los 700 milivolts, como si fuera un diodo. Así es como tiene que medir. Entonces canal P, canal N. Entonces recuerda que si la punta negra queda en el drenador y la roja en el surtidor y nos marca una lectura de un diodo, significa que se trata de un transistor de canal N. Entonces voy a hacer la prueba. En el drenador voy a poner la punta negra, en el surtidor la punta roja, y si me marca como ahora un voltaje de .499, como si fuera la lectura de un diodo, quiere decir que es un transistor MOSFET de canal N. Si invierto las puntas no deberá de haber lectura, como está pasando ahora. Este otro de aquí también marca con la punta negra en el drenador y la punta roja en el surtidor. Es un MOSFET de canal N.
Veamos uno más por acá, la misma acción. Y ahora no ha marcado. Drenador punta negra, surtidor punta roja, no marcó. Quiere decir que está abierto o es un MOSFET de canal P. Vamos a comprobarlo invirtiendo las puntas. Ahora en el drenador la punta roja y en el surtidor la punta negra. Y ahí me ha marcado, lo que quiere decir que se trata de un MOSFET canal P. Y esta prueba la puedo hacer en todos los transistores de potencia para ver si alguno de ellos está fallando. Sin embargo, voy a checar el que corresponde al pin que ya dijimos que es B1. Pues bien, voy a hacer esta prueba. Ya identifiqué cuál es el pin B1 y ahora voy a checar continuidad hacia los transistores que están por la parte de arriba y notaremos que me da continuidad con este transistor. Ahí están escuchando la continuidad. Voy a voltear la computadora para que vean qué transistor es, y es este que está aquí en el fondo. Este de aquí es el transistor que controla al solenoide A. Me voy a acercar para que lo puedan ver. Así que ya identifiqué cuál es el transistor que corresponde al control del solenoide A, y es precisamente este que estoy señalando. Viene marcado como un Q205 y se encuentra en la parte de atrás. Viendo de frente los conectores, es este de aquí. Bueno, pues voy a checarlo. Ya repasamos cómo checar un transistor MOSFET, así que voy a checarlo entre el surtidor y el drenador. Y como pueden ver, escuchan que está pitando el multímetro, lo que está marcando que está en corto. Pues el multímetro está en la modalidad de semiconductores. Voy a invertir las puntas. Y está en corto entre drenador y surtidor. Entre drenador y compuerta no, pero entre drenador y surtidor sí está en corto. Pues bien, si recuerdan, el drenador de este transistor va al pin B1 y hacia afuera de este pin va al solenoide A, que por la otra terminal conecta con tierra. Quiere decir entonces que el transistor MOSFET nos tiene que generar el voltaje de activación de este solenoide. ¿Y esto cómo es posible? Porque se trata de un transistor MOSFET de canal P. Cuando es así, para las computadoras de transmisión, el surtidor debe de recibir un voltaje de batería. Del positivo de batería. Entonces este voltaje tiene que entrar al surtidor, salir por el drenador para polarizar al solenoide o a la válvula. Pero esto va a pasar siempre y cuando la compuerta se encuentre recibiendo un pulso que viene del microcontrolador. Esa es la configuración que tenemos. Habrá que checar y ver que
el voltaje llegue al surtidor sin problema. Entonces el transistor está en corto. En este caso, si lo recuerdan, vamos a ver cuál es el número. Al revisar el número de parte es el Q205. Y la matrícula de este transistor vamos a revisarla. Al revisar la matrícula vemos que viene como J600. Trae un diodo damper. Y por acá me parece haber visto otro J600. Este de aquí es también un J600. Entonces puedo checar este de acá para ver qué canal es, aunque por la configuración que ya vimos en el diagrama podemos asegurar que se trata de un MOSFET de canal P, pero aún así lo voy a comprobar con este de acá. Ya vimos que el Q205 está en corto y este otro, que también es el mismo número, voy a medirlo para que comprobemos que es un canal P. Estoy checando otro transistor con la misma matrícula J600 y estoy comprobando que se trata de un canal P, porque el drenador va a la punta roja y el surtidor la punta negra. Entonces de esta manera compruebo que el transistor dañado es un canal P. Bueno, pues lo voy a reemplazar. Primero lo voy a retirar con aire caliente. Ahora que ya está fuera, lo vamos a volver a comprobar y se puede ver fácilmente que el drenador con el surtidor está en corto. Voy a checar el transistor que voy a reemplazar. Este es el que está en corto. Y este es el que voy a poner como reemplazo. Y como pueden ver está perfecto. Drenador punta positiva, surtidor punta negativa. Y nos marca punto 513. Si no tienes por el momento la estación de aire caliente, lo puedes quitar o instalar con el cautín de punta o de lápiz. Esta vez lo voy a instalar con el cautín de lápiz. Bien, ha sido muy fácil porque previamente estañé el nuevo transistor en las terminales, por lo que se ha visto muy fácil.
Y así es como ha quedado el reemplazo. Hemos cambiado el transistor por otro original. Y bueno, pues en este caso recuerdan que el drenador va hacia el pin B1. Esto quiere decir que el voltaje sale por el drenador y tendría que entrar por el surtidor. Así que vamos a checar el surtidor para ver si algún componente está entre este pin y el voltaje de 12 volts. Aquí vemos 2 true hole, lo que quiere decir que esto tiene que seguir por el otro lado. Pues haciendo un seguimiento, los true hole del otro lado son estos dos y van a 1, 2, 3 y 4 resistencias, y a partir de aquí se conecta con el conector de la computadora, ahora con este de aquí, con este pin, que es el pin 1A o A1. Y aquí podemos ver las terminales de un capacitor que está por el otro lado. Voy a darle el giro, ese es el capacitor, y entonces conecta con el positivo del capacitor y a través de una red conecta hasta estas resistencias. Bueno, yo me adelanté un poco porque empecé a revisar esta parte y encuentro que las resistencias ahora ya no están porque las he retirado. Solamente dejé una, que es la que encontré bien. Las resistencias al retocarlas con el cautín se fracturaron y son estos pedacitos que tengo aquí, mira. Este tipo de resistencias, cuando se queman, a veces explotan por la parte del medio, y eso es lo que les pasó. Por tanto, al quitarlas, al desoldarlas, se partieron. Solamente una es la que está funcionando. ¿De qué valor es la resistencia? Dice en su cuerpo R10. Está un poco recalentada esta, por eso no se alcanza a ver el 1. Pero los otros transistores también tienen sus propias resistencias, mira. Entonces aquí vemos que dice R10. R significa punto decimal, lo que quiere decir entonces que es punto 10. Así que vamos también a reemplazar estas resistencias. Te voy a mostrar en el diagrama cómo vienen configuradas. Entonces aquí es donde vienen 4 resistencias de esta manera. Como R10 cada una de ellas. Y esto conecta al final al pin A1. Y no dudamos entonces que este pin, si lo buscamos en el diagrama, corresponde a batería. Pues recuerda que el voltaje de batería entonces pasará por estas resistencias que irá al surtidor para salir por el drenador y así polarizar al solenoide A. Como podemos recordar, este transistor estaba en corto, lo que quiere decir que se ha dañado por esa razón estas resistencias porque incrementaron la corriente. Y ese es su fin, abrirse en caso de un incremento de corriente. Así que esto hace que tengamos que darle una indicación al mecánico, al transmisionista, que antes de poner la computadora cheque que el solenoide no esté en corto, pues si lo está va a volver a dañar el transistor y otra vez
se va a repetir el ciclo. En la condición de resistencia voy a medir este componente resistivo que me está marcando 0.4. Las otras se retiraron porque al momento de querer quitarlas se partieron porque ya estaban fracturadas. Pero otros transistores también de canal P están ocupando las mismas resistencias, así que voy a medir estas de acá que están en buen estado. Acuérdense que hay un poco de esmalte y me marcan 0.4. La resistencia, si te acuerdas, dice R10, lo que significa 0.10, pero vienen en paralelo dos de ellas, por lo que el 0.10 se va a 0.5. Entonces aquí me está marcando un valor de 0.4. Eso quiere decir que está bien las de este lado, entonces las de aquí las voy a reemplazar por otras iguales. Pues bien, señores, una vez que ya reemplazamos las resistencias y revisamos que no hubiera un posible corto, la resistencia de la compuerta está en buen estado. Eso significa que ese es todo el problema. Pues resuelto, ahora el siguiente paso es ensamblarla y entregarla para su chequeo ya en el vehículo. Bueno, pues nos vemos